Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la Fundación Bengoa la oportunidad que me ha brindado para poder participar, aunque sea desde la distancia, en el Congreso Internacional de Nutrición y Salud organizado con motivo del centenario del nacimiento del Dr. José María Bengoa. Tal como aparece recogido en el programa, el objetivo de mi intervención es abordar desde su obra y con una atención particular a América Latina la condición de intolerable social que alcanzó en el siglo pasado el problema del hambre y la desnutrición. Aunque disponemos de abundantes datos que nos permiten seguir el rastro del hambre a lo largo de la historia de la humanidad y de numerosos testimonios que nos hablan del papel de la subalimentación crónica en el comportamiento demográfico de las poblaciones, fue en las primeras décadas del siglo XX cuando el hambre y la desnutrición adquirieron como expresión biológica del subdesarrollo su condición de calamidad social. Desde tal consideración, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, el problema de la desnutrición pasó a ser considerado uno de los mayores retos con los que se tenía que enfrentar la humanidad. Se trataba de acabar con el hambre y de garantizar a toda la población una alimentación suficiente, sana y equilibrada. Pero al mismo tiempo, aquel reto representaba, tal como se recogía en el informe elaborado en 1938 por una comisión mixta de la Sociedad de Naciones encargada de abordar el problema de la nutrición desde la perspectiva de la salud pública, la agricultura y las políticas económicas, representaba, como digo, una oportunidad para salir del subdesarrollo y de la pobreza que estaban y continúan estando detrás del hambre y la desnutrición. Aquel planteamiento de los expertos de la Sociedad de Naciones estuvo muy presente en la obra del profesor José María Bengoa. Sus trabajos y publicaciones nos ofrecen múltiples ejemplos de sus acertados diagnósticos sobre los problemas de índole sanitaria y social que condicionan el estado de salud de los individuos y las poblaciones. Pero probablemente es en su análisis de los sustratos del hambre y la desnutrición donde mejor podemos apreciar la profundidad y la calidad de su discurso, al mismo tiempo que nos muestra su grado de compromiso ético y social. La suya fue sin duda una práctica profesional basada en la ética y en el sentido común, donde siempre destacaba el enfoque global de la problemática social que suele estar detrás de las principales deficiencias en materia de salud. Como señalaban Beaton y Bengoa en la introducción al texto Nutrición en Medicina Preventiva, publicado en 1976, a lo largo del siglo XX el abordaje de la problemática nutricional pasó por varias etapas. Durante la primera mitad del siglo, la atención se centró en los graves síndromes clínicos asociados a las deficiencias vitamínicas. La condición subyacente de la población, la desnutrición generalizada, no era objeto de estudio. Solo cuando las enfermedades carenciales dejaron de ser prevalentes, se comprendió la importancia de aquel estado general y su papel como factor predisponente de problemas nutricionales como el kwashiorkor, el marasmo o infecciones de diversa naturaleza, además de subrayar y reconocer su influencia en el desarrollo funcional de los individuos. Los problemas de subalimentación empezaron a considerarse un factor determinante de las elevadas tasas de mortalidad infantil, al mismo tiempo que se empezaba a reconocer el papel de la malnutrición sobre el desarrollo socioeconómico. La aplicación del método epidemiológico a los problemas que interesaban a la higiene de la nutrición permitió generar nuevas ideas y conceptos en torno al hambre y la desnutrición. Tras aquella etapa en la que los especialistas en nutrición se habían centrado en la identificación de los agentes causales, fundamentalmente carencias específicas, empezaron a preocuparse por la víctima y el medio. Los problemas de malnutrición y de salud deficientes comenzaron a ser estudiados de forma sistemática, al mismo tiempo que grupos de especialistas en materia de nutrición, sociología, economía, agricultura, salud y educación se esforzaban por romper
el círculo vicioso de pobreza, malnutrición e indigencia. Se trataba, como hizo el profesor Bengoa en su trabajo sobre la medicina rural en el medio rural venezolano, de aprovechar las herramientas conceptuales y metodológicas que ofrecían la medicina social y la salud pública. El diagnóstico del estado de salud que realizó de Sanare entre 1938 y 1940 no podía ser más concluyente, y así lo recordaba en su ensayo autobiográfico Tras la ruta del hambre. 4 problemas sociales, afirmaba Bengoa, dominaban la escena: la alimentación deficiente y, como consecuencia, una desnutrición crónica con casos esporádicos graves, una vivienda pobre, de barro, caña y palma, con piso de tierra, salarios muy bajos y un nivel educativo muy elemental, con gran porcentaje de analfabetos. Estos 4 factores sociales, en opinión de Bengoa, incidían en las enfermedades predominantes. Consideré, continuaba afirmando Bengoa, que era necesario movilizar a la comunidad y exigir a los poderes públicos un esfuerzo adicional que permitiese la extensión de la seguridad social al medio rural, que estimulase la organización de cooperativas y, sobre todo, aportara un fuerte impulso educativo para fomentar el desarrollo comunitario. A principios del siglo XX, condiciones similares a las que describía Bengoa en su trabajo sobre Sanare resultaban frecuentes en los países industrializados. Como resultado de las transiciones demográfica y sanitaria y la mejora de las condiciones de vida y de los estados nutricionales y de salud que experimentaron sus poblaciones, se consiguieron superar muchos de aquellos problemas. Frente a la vivencia de los países más desarrollados, el profesor Bengoa recordaba que la experiencia de los países en vías de desarrollo en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fue, sin embargo, muy distinta. Las deficientes condiciones económicas, sociales, culturales y medioambientales explican que, aunque tuvo lugar una reducción de la mortalidad infantil y la mejora de otros indicadores de salud, aquella mortalidad continuaba siendo 10 veces superior, 10 veces más elevada que la de los países económicamente desarrollados. La malnutrición era señalada como el principal responsable. Tal como se puso de manifiesto en la primera conferencia sobre alimentación en América Latina celebrada en 1948, la desnutrición estaba considerada una auténtica plaga social y el principal problema de salud pública. Como señalaba Bengoa en 1978, aquella desnutrición trasladaba el resultado de un proceso de adaptación irreversible en muchos de sus parámetros. La talla baja escondía una patología total del desarrollo físico y funcional con repercusión en el desarrollo social. Para el profesor Bengoa, la problemática contemporánea de la desnutrición que vivieron y que viven los países iberoamericanos debía enmarcarse entre los componentes del llamado síndrome de atraso o de miseria y la dislocación social que lo rodea. El problema de la malnutrición proteínico-energética estaba asociada al subdesarrollo, con todo lo que esto representa en términos de distribución desigual de la riqueza, de la pobreza, del analfabetismo, de la ausencia de saneamiento y suministro de agua potable, de viviendas insalubres y, por supuesto, del consumo inadecuado de alimentos en cantidad y calidad. Al analizar las relaciones entre enfermedad, desnutrición y pobreza, el doctor Bengoa siempre subrayó el papel que juegan los factores de naturaleza estructural en el momento de explicar la fatídica correlación. Su análisis de la pobreza contemporánea le llevó a denunciar las limitaciones de una acción sanitaria capaz de aportar un número creciente de supervivientes, pero incapaz de corregir la vulnerabilidad de sus condiciones de vida y de salud y de acabar con las injusticias y las carencias más primarias. Los éxitos conseguidos en América Latina durante las décadas
de 1960 y 1970 en el descenso de la prevalencia de las formas más graves de desnutrición fueron el resultado de la aplicación de programas de intervención directa. Pero aquellos avances no significaron en muchos casos unas mejoras reales en los niveles de vida, ya que se modificaron muy poco los factores condicionantes que estaban detrás del hambre y la desnutrición. Se trata de una distinción muy relevante, ya que la disminución de los casos de malnutrición grave y de los síndromes de carencias específicas no significa necesariamente, como tantas veces nos recordaba el profesor Bengoa, que los sobrevivientes gocen de buen estado de salud. Resulta obligado plantear una mejora duradera y real de los factores subyacentes o condicionantes a través de los cambios en el medio social y económico. En un texto publicado en 1981, Bengoa se ocupaba de las estrategias para mejorar el estado nutricional. Tras destacar su gran complejidad, la resumía, por un lado, en las estrategias y en los enfoques o modelos econométricos que buscan mejorar la cadena alimentaria, desde la producción al consumo, pero que en realidad solo abordan una parte del problema. Y por otro lado, de acuerdo con el enfoque que se adoptó en el 9º Comité Mixto FAO, Organización Mundial de la Salud, de expertos en nutrición, que tuvo lugar en Roma en 1974 y donde participó el mismo Bengoa, la denominada estrategia social profunda, una estrategia que comporta el ataque a la pobreza, concebido no desde un enfoque asistencial, sino desde la reorientación profunda del modelo de desarrollo que está condicionando dicha pobreza, ya que, como se recogía en las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural que tuvo lugar en Roma en julio de 1979, la pobreza, el hambre y la malnutrición retrasan los esfuerzos en pro del desarrollo nacional y repercuten negativamente en la estabilidad social y económica. Su erradicación se tenía que convertir en el objetivo fundamental del desarrollo mundial. Al inicio de nuestra intervención hablábamos de un reto y una oportunidad. Aunque no se pueden negar avances en el reto que plantea la desnutrición, no parece que se haya aprovechado plenamente la oportunidad de resolver los factores condicionantes de la misma. A pesar de contar con diagnósticos muy acertados, los avances que se consiguieron respondían a las acciones que se ocupaban de los factores precipitantes, olvidando, como hemos subrayado a lo largo de la intervención, la importancia que tenían los subyacentes o condicionantes. En los años finales del siglo pasado, la pobreza, al mismo tiempo que continuaba dominando, determinando los problemas de desnutrición, adquiría un nuevo protagonismo como factor coadyuvante de la obesidad y otros efectos no deseados de la transición alimentaria y nutricional. Los países menos desarrollados se ven obligados a soportar la doble carga sanitaria y la superposición epidemiológica nutricional al tener que afrontar el doble reto de los efectos negativos de la transición nutricional y continuar paralelamente la lucha contra el hambre y la desnutrición. El fenómeno de la globalización y las transiciones epidemiológicas y nutricionales como las que están experimentando regiones como América Latina, han incorporado nuevas dimensiones al reto de superar los problemas asociados a la desnutrición y nos obligan a repensar cómo podemos aprovechar las oportunidades. Habrá que hacerlo en un escenario donde el grado de complejidad es cada vez mayor. En su texto, Hambre cuando hay pan para todos, el profesor Bengoa afirmaba que existían razonables esperanzas para amortiguar el problema del hambre en el mundo, al mismo tiempo que advertía de forma clarividente de algunos de los peligros que podían entorpecer aquellas perspectivas.
y entre ellos señalaba, como está ocurriendo por desgracia en la actualidad, a las políticas neoliberales y más concretamente a aquellas que buscan sustituir el paradigma del estado de bienestar por el estado neoliberal con una reducción significativa del gasto social. El doctor Bengoa insistía en la necesidad de hacer compatibles el estado de bienestar con la globalización y la economía de mercado. En su opinión, era la justicia social internacional la que reclama dicha compatibilidad, y afirmaba: es cierto que en el estado de bienestar han existido excesos y posiciones paternalistas abusivas, pero la solución no puede consistir en abolir totalmente la búsqueda de la equidad. Lo preocupante es el salto desde un ideal posible que nos comprometía a todos en la búsqueda de soluciones en la lucha contra la pobreza, a un norte indefinido o no comprometido socialmente, dejando al mercado el ajuste espontáneo del bienestar. Concluía: nos parece acertada la frase tan repetida que dice: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. La historia contemporánea del hambre y la desnutrición ha estado marcada por el reconocimiento de su condición de calamidad social asociada a la pobreza y al subdesarrollo, que son en realidad las circunstancias que explican su pervivencia. Para continuar abordando la resolución de un intolerable social de esta naturaleza, reflexiones como las que nos aporta la obra del doctor José María Bengoa, además de mostrar una renovada actualidad, pueden resultar de gran utilidad, como hemos intentado poner de manifiesto. Muchas gracias.